Bien amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Son ya las 6 de la tarde con 49 minutos. Esperemos que esté llegando bien el audio. Yo soy Paul Bernuy y este es tu programa La Revolución de las Conciencias, transmitido por Rimayacta TV. Estamos lunes 11 ya de diciembre. Ya estamos por acabar el año y hoy día vamos a hacer uno de nuestros acostumbrados programas los días lunes. No estamos saliendo en el estudio con fondo atrás, ¿no? Porque hemos tenido algunos problemillas técnicos, pero igual estamos haciendo el programa. Bien, quería empezar hablando sobre el tema de Fujimori, ¿no? De este señor que fue presidente del Perú durante 10 años, impuso una dictadura. ¿Se han fijado ustedes que en la televisión paupérrima que tenemos, en la prensa, mejor dicho, en toda la prensa del Perú, todos nuestros medios de comunicación, salen a decir el presidente Fujimori y no dicen el dictador Fujimori, ¿no? No dicen eso, dicen el presidente Fujimori, pero no, hay que decirlo fuerte y muy claro. Alberto Fujimori, no, perdón, no se llama Alberto Fujimori, se llama Kenya Fujimori. Bueno, debe tener un segundo apellido, pero ¿qué habrá pasado? Siempre dijo él que era Kenya Fujimori, quien siempre fue una mentira porque ni siquiera él nació el 28 de julio. Hay idiotas que creen en ese floro, ¿no? De que nació el 28 de julio, Fujimori no, él nació el 26 de julio del 36, creo, del 35. Pero bueno, el dictador Kenya Fujimori, que fue dictador durante 10 años en el Perú, quien robó, se calcula, cerca de 6.000 millones de soles al Estado peruano, quien es el hombre, junto a Vladimiro Montesinos, el hombre más corrupto de la historia del Perú, más corrupto, ¿eh? No hay más corrupto que Fujimori, eso ténganlo claro, es el hombre más corrupto y es el gobierno más corrupto que hemos tenido en la historia del Perú. Claro, Toledo, Alan García, Kuczynski y todos los demás han sido corruptos, pero Fujimori es el top de la corrupción. Es el hombre más corrupto de la historia del Perú. Y hay que decirlo, el dictador Fujimori. La televisión basura, ¿no? Sus pseudo periodistas que dicen ser periodistas, como este tipo Lucar. Me cae pésimo ese señor. Pésimo, porque tiene una capacidad de mentir y una capacidad de hablar unas narrativas, o sea, es un sofista de primera. Decía, ¿no? Por ejemplo, bueno, no son periodistas, fungen de periodistas, son en realidad sicarios de la información. Tú le pagas un billete y ellos hablan lo que tú le pagas, ¿no? Hablan a favor de quien les paga. Salió a decir, hace poco lo escuchaba y decía, el presidente Fujimori tiene que salir en libertad para pacificar el Perú. El Perú, decía, está dividido entre los antis y los pro fujimoristas, y la mejor forma de unir al Perú es dejando en libertad a Fujimori. Fíjense cómo inventan. Hay que tener mucho cuidado con estos mentirosos, hay que tener mucho cuidado con las narrativas, con la posverdad que la televisión basura, que la radio, que el periódico nos tienen acostumbrados. Pero bien, Fujimori fue sentenciado por homicidio y secuestro. Claro, no dice la sentencia de Fujimori por crímenes de lesa humanidad, no dice eso no dice. Y hay personajes, ¿no?, en la televisión y muchos abanderados del fujimorismo que salen a decir, ya ven, Fujimori no es un hombre que ha cometido delitos de lesa humanidad, no dice su sentencia dice homicidio y secuestro. Claro, porque en el año, no dice porque en el año que Fujimori cometió los delitos de homicidio, cuando mandó a asesinar a muchas personas,
pero los únicos que se pudo demostrar la muerte y el asesinato, o mejor dicho, dirigidos por este sujeto, por este señor, fue el caso de La Cantuta y Barrios Altos. En esos años no había en el Código Penal el delito de lesa humanidad, no existía, por eso que Fujimori fue sentenciado por homicidio y secuestro. En los 90 no existía ese Código Penal. Entonces a él lo tuvieron que juzgar o sentenciar por el crimen de homicidio y secuestro. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta el homicidio y el secuestro por el cual ha sido sentenciado Fujimori, lo interpreta dentro de los parámetros de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto, según sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fujimori es un tipo que cometió crímenes de lesa humanidad y no tendría que salir de la cárcel porque no hay indulto para personas que han cometido crímenes de lesa humanidad. Hay otros que también dicen, hay muchos que dicen, bueno, no muchos, ¿no? Pero hay otros que dicen, Fujimori no robó, porque sus delitos de Fujimori son por secuestro y homicidio. No robó, te dicen. No, mentira. A Fujimori le abrieron varios procesos. Uno era de homicidio, otro de secuestro, otro por darle una indemnización a Montesinos por encima de 50 millones, otro por haber entregado plata a su hermana, a su cuñado. Tenía cerca de 10 o 12 procesos que le abrieron a Fujimori. Y cuando sale la sentencia por los crímenes de La Cantuta y lo sentencian por 25 años, a Fujimori le dicen, y ahí están los videos, entren a YouTube y lo van a encontrar, a Fujimori el juez le pregunta y le dice, señor Fujimori, usted se declara culpable de los actos de corrupción, y él dice, sí, me declaro culpable. Perfecto. Entonces usted va a cumplir la mayor sentencia, que es de 25 años. Fujimori ha sido probado el robo, la corrupción de su gobierno. No fue sentenciado por eso, porque se le sentencia por el crimen más duro, por el que tiene más pena. Por eso que él fue 25 años a la cárcel. Bueno, no ha ido 25 años. Luego, para los que dicen, ya los que hablan de que está bien que Fujimori haya salido porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede mandar o no puede regir sobre la justicia del Perú. Nosotros somos autónomos, dicen así. Pero mentira. La propia Constitución del año 93, la Constitución de Fujimori, dice en su artículo 205, ya yéndonos al tema específicamente de la libertad que le han dado a Fujimori, y sobre este sustento del Tribunal Constitucional en la que dicen de que nosotros somos autónomos y que nos zurramos y nos limpiamos, las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos viajan o demandan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos este abuso que había cometido el gobierno para sacar a Fujimori de la cárcel. Bueno, ahí teníamos unos problemillas. Sí, teníamos unos problemas ahí con la señal del celular, pero ya creo que se arregló la cosa. Bueno, sí, ya regresó el internet. Y le decía que según la Constitución, en el artículo 205, contempla que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un organismo supranacional, interfiera en los temas jurídicos del Perú. O sea, acá lo dice. Muy al margen de que la misma Corte Interamericana ya dio una sentencia hace unos años diciendo que Fujimori no podía salir de la cárcel porque él no había cumplido ni siquiera con pagar los más de 50 millones de soles que le debe al Estado peruano. O sea, sale de la cárcel sin pagar al Estado, sale de la cárcel de manera ilegal, rompiendo el conducto regular, pero hay personas que siguen apoyando. Por eso yo considero que quien apoya la libertad de Fujimori es una persona que no quiere democracia, que está en contra de la democracia, porque para que Fujimori esté hoy día libre en su casa con sus hijos y todo esto, ha sido gracias a la corrupción, gracias a la ruptura del orden constitucional que ha habido en el Perú. Y bueno, ese es el tema de Fujimori. En algún momento va a tener que regresar a la cárcel porque la Corte Interamericana ya fue claro. En algún momento Fujimori va a tener que cumplir sus 25 años de cárcel. Hay muchos que dicen, ¿no? Hay periodistas que he escuchado, ¿no?, que preguntan y dicen a las personas que estamos en contra de que Fujimori haya salido de la cárcel, dicen, entonces tú quieres que Fujimori muera en la cárcel. Y esa es una pregunta mal hecha porque la sentencia no dice, la sentencia del Poder Judicial no dice que Fujimori deba morir en la cárcel, dice que debe cumplir una condena de 25 años en la cárcel. Lo que nosotros pedimos, lo que yo pido y lo que miles y millones de personas en el Perú pedimos es que Fujimori debe cumplir con la ley. Los que somos respetuosos de la ley, los que consideramos que el Estado de Derecho debe estar por encima de toda ambición política, pedimos que se cumplan las reglas, que se cumplan los parámetros, que se cumplan la ley. Es decir, Fujimori debe cumplir sus 25 años en la cárcel. Y si hay alguna vez algún presidente que le da verdaderamente la salida o la salida de la cárcel por un tema humanitario, entonces tendría que ser verdaderamente por un tema humanitario, ¿no? O sea, Fujimori no está muriéndose en estos momentos. El Señor no se está muriendo. Eso es lo peor, ¿no? Lo peor que hay muchas personas en estos momentos que en las cárceles están muriendo, personas de 80, 90 años, mujeres embarazadas, con niños en las cárceles, pero para ellos sí no hay ningún tipo de trato como lo tiene el señor o el dictador Fujimori. Bueno, por acá vamos a leer, no se pueden ver los comentarios. Dice por acá, sí, salida del señor Fujimori, no, ya se fue. Bien. Otra noticia importante que se dio en esta semana es la salida de la señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La Junta Nacional de Justicia la ha sacado de su cargo y la ha retirado de su cargo porque ella tiene en estos momentos una investigación por encabezar una red criminal, por encabezar un grupo criminal, ¿no? Una organización criminal. Ella es la cabecilla de la organización criminal y por eso la Junta Nacional de Justicia la ha tenido que sacar, ¿no? Es cierto que la Junta Nacional de Justicia pertenece a un ala del conservadurismo en el Perú y se unió junto a los grupos de derecha, se unió junto al fujimorismo para sacar al presidente Castillo. Eso es un hecho, ¿no? Un hecho claro. Porque en el fondo
tanto los que al grupo político que representa, y al grupo político y empresarial, económico, a los grupos de poder económicos que representa la Junta Nacional de Justicia, como a los grupos de poder económicos que representa Fuerza Popular, Renovación para Robar y todos estos grupos políticos que son fujimoristas en el fondo o en la práctica, también representan a otro grupo de poder económico. Ambos se pelean por el control del Estado y usan la política, usan el Estado para de esta manera controlar el mercado. Y hay un grupo de la derecha o un grupo del conservadurismo menos reaccionario, y hay otro grupo de la derecha, ¿no?, más reaccionario, donde está el fujimorismo. Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿no? No se trata acá de creer que todos son fujimoristas, todos son igual de reaccionarios. Bueno, roban, sí, no están a favor de la política popular, no están a favor de eso. Sin embargo, tienen sí un conflicto entre ambas partes o entre estos grupos, ¿no? Y producto de este conflicto es lo que ha pasado hace unos días, en la que Patricia Benavides ha tenido que ser separada de la Fiscalía de la Nación, y la Junta Nacional de Justicia ha puesto hoy día, ¿no?, ya juramentó hoy día un nuevo fiscal de la Nación que no pertenece al ala fujimorista. Entonces, la cosa se ha complicado, no tanto para los llamados caviares, sino la cosa se ha complicado para el fujimorismo, ¿no? El fujimorismo la tiene, bueno, pareciera, viéndolo desde ahora, ¿no?, que la van a tener difícil, porque va a empezar seguramente a reabrirse los casos de investigación, van a retomar los procesos de judiciales que tiene, o fiscales que tiene Keiko Fujimori y todas estas bolas fujimoristas, ¿no? Hablando de la señora Patricia Benavides, en el espectáculo más bochornoso, más patético que se ha podido ver en los últimos años, fue que la señora llevó de la mano al Congreso de la República a su abogado Jorge del Castillo, ¿no? Jorge del Castillo, un aprista, un tipo desprestigiado, alguien que nunca sirvió para nada a las grandes mayorías, alguien que está muy relacionado con la corrupción, muy relacionado con el robo, con las investigaciones por los casos de corrupción durante el gobierno de Fujimori, durante el gobierno de Alan García. Lamentable, ¿no? Patético. Y esto pinta de cuerpo entero de lo que es el fujimorismo y lo que significaba Patricia Benavides, ¿no? Patricia Benavides era el brazo, el arma, mejor dicho, o la fiscalía es el arma, o era el arma del fujimorismo, de estos grupos fascistoides más reaccionarios que tenemos en el Perú. Pero la cosa no quedó ahí, porque el día viernes Patricia Benavides fue al Colegio de Abogados a que le rindan un homenaje. Todos, no sé, ahí lo deben haber visto ustedes en los videos, porque dan vueltas por internet, en la que salía la gente aplaudiendo, los que estaban ahí en esa reunión. Y ella fue con Jorge del Castillo, fue con Pilar Nores, pero lo más resaltante de eso es que a esa reunión asistió el general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien responde al nombre de Manuel Gómez de la Torre, quien debería ser investigado también
investigado y acusado por la muerte de más de 70 personas que hemos tenido en el Perú. O sea, por el homicidio de más de 80 o de 70 personas que hemos... Es que yo digo 80 porque son 80, más de 80 de los que han muerto, ¿no? Son más 80 de los que han muerto. Eso es importante, ¿no? Este mismo señor Gómez de la Torre ha dicho hace unos días, ha salido... Perdón, se salió el micrófono. Ha dicho hace unos días, ¿no? Ha salido a decir hace unos días que a él lo llamó Patricia Benavides, la fiscalía lo llamó el día 7 de diciembre del año pasado para dar el golpe de Estado que le hacen al presidente Castillo. Él lo ha confesado, ¿eh? Claro, no dice golpe de Estado, se siente muy orgulloso de lo que ha hecho, eso sí, es cierto. Pero en un gobierno, en un próximo gobierno democrático, este tipo llamado Gómez de la Torre, Patricia Benavides, la Junta Nacional de Justicia, jueces, policías, van a tener que rendirle cuentas a la justicia, porque rompieron el orden constitucional, rompieron con el Estado de Derecho y hicieron un golpe de Estado. El golpe de Estado no lo hizo Castillo. Castillo dio un discurso, hizo una propuesta al país el día 7 de diciembre del 2022. Parte del Estado o gran parte del Estado no estuvo de acuerdo y respondió de manera violenta, respondió de manera grosera, de manera despótica y dio un golpe de Estado al presidente Castillo. 101 votos fueron con los que el Congreso vacó al presidente cuando debieron haber sido 104 votos. Mucho se cuestiona y se dice, pero ¿por qué el presidente Castillo dio ese mensaje a la nación? No tenía que hacerlo, hubiese esperado el presidente Castillo. Lo que es cierto es que desde el primer día que el presidente empezó su gobierno, el Congreso, la prensa, los grupos de poder buscaron en todo momento vacar al presidente Castillo. En tres ocasiones presentaron pedidos de vacancia en el Congreso de la República. Fueron 3 los intentos. Y en el último intento, según el testimonio del presidente Castillo, al cual yo sí le creo, porque tiene lógica, y tiene lógica por lo que les voy a explicar ahorita, en el último tenían los votos justamente para vacar al presidente. Y el presidente, sabiendo que tenía los votos, tenían ellos los votos para vacarlo, decide hacer ese mensaje. ¿Qué hubiera pasado si el día 7 de diciembre del 2022 Castillo no hacía nada, no hacía ningún mensaje, llegaban las 7 de la noche de ese día, votaban en el Congreso y lo vacaban al presidente? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sucedido? La población hubiera dicho, muchos de los que ahora dicen, ¿por qué, presidente, usted dio el mensaje, hizo mal el presidente? Muchos hubieran dicho, el presidente se dejó estar. No fue firme el presidente. Castillo se doblegó, dejó que le hagan golpe. Ahí hay un personaje que habla en España, habla grueso desde España, y hay hay 2, 3 personas que hablan en las redes y dicen, ¿cómo es posible que Castillo diera ese mensaje? La malogró, hizo mal, a él le engañaron. No, tiene lógica lo que hizo Castillo. Porque ese mismo 7 de diciembre, a la 1 de la tarde, el Congreso de la República votó para vacar a Castillo y fueron 101 votos. O sea, habían 101 personas que ya estaban decididos a estar contra el presidente, a estar contra la democracia. Ayer vi a Verónica Mendoza decir
Queremos recuperar la democracia en el Perú. Llamamos a que las personas salgan a las calles. Salgan, ella decía, ¿no? Pero fue ella una de las primeras que sentenció a Castillo. Fue una de las primeras que ayudó a que el fujimorismo tome el poder. Ella fue una de las primeras. Yo recuerdo el 7 de diciembre que sacó su tweet. Nunca sacaba nada, pero ese día sacó su tweet Verónica Mendoza diciendo: Pedro Castillo, te pareces a Fujimori. Y toda la bancada, todo el grupo de Verónica Mendoza en el Congreso votó a favor de que vaquen al presidente Castillo y nos condenó así a estar en manos de un gobierno ineficiente, ineficaz, altamente corrupto, mediocre y que nos ha puesto económicamente en una crisis. Estamos en recesión económica y eso ahora lo estamos pagando todos, ¿no? ¿Por culpa de la población? No. La población respaldó al presidente. Los que no respaldaron al presidente fueron las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Congreso de la República. Es decir, casi en su totalidad, el Estado se puso contra el presidente Castillo, porque el presidente Castillo representaba las aspiraciones de las grandes mayorías del pueblo organizado, ¿no? De las rondas campesinas, de las organizaciones sociales, sindicales, gremiales, y fue consecuente. Yo reconozco la consecuencia, al hombre consecuente. Castillo fue consecuente, no se doblegó. Él dijo que siempre iba a estar del lado de los que habían votado por él, que él iba a poner al Estado al servicio de las grandes mayorías, que él iba a estar al servicio de la gente, y cumplió, porque la gente le pedía. Vean los videos, entremos a internet, volvamos a ver los videos de hace un año atrás, y la gente pedía abrumadoramente, le decía: Pedro Castillo, cierre el Congreso, llame a una constitución, una nueva constitución, haga una reforma profunda del Estado. Y eso le pedía a la gente le pedía soluciones claras y veraces. No solamente hay que reconocer al que logra un objetivo, al que logra llegar a la meta, sino también debemos reconocer al que lo da todo, al que se la juega entero, pero lamentablemente por condiciones que escapan a él no puede llegar. A todos nos ha pasado de que hemos hecho lo mejor de nosotros y no hemos podido llegar a la meta, no hemos podido llegar al objetivo. Pedro Castillo no llegó al objetivo, que era transformar al país, no llegó al objetivo, que era llamar a una asamblea constituyente, no llegó al objetivo de darle ingreso gratuito a más jóvenes a las universidades públicas, hacer una reforma en lo educativo, en la salud. Es cierto, no lo consiguió, no pudo hacerlo, pero lo intentó. Se la jugó entero, a tal punto que está separado de su familia, a tal punto de que está preso, a tal punto que vive en la austeridad. No es un hombre pudiente. Hace poco en las calles, en una protesta, vi a la mamá y al papá de Pedro Castillo, y eran personas sencillas, como el común denominador de los peruanos, de los ciudadanos. ¿Dónde están los millones? ¿Dónde están los millones que dice la ex fiscal Patricia Benavides que se había robado a Pedro Castillo? ¿Dónde están las pruebas? Han pasado 12 meses, un año que el presidente está preso, que Pedro Castillo Terrones está preso, y la fiscalía, que era fujimorista, ¿no? Y ahora sigue estando en manos de los conservadores, que lo demuestren.
que la Fiscalía demuestre la corrupción de Pedro Castillo, que demuestre los millones que Pedro Castillo se robó, que lo demuestren. Tienen todo para demostrarlo, tienen todo. Tienen la televisión, tienen los medios, tienen la plata, tienen los jueces, tienen los fiscales, tienen todo. Que lo demuestren, ¿no? Esa es la pregunta. Que ellos demuestren la corrupción, la mega corrupción de Pedro Castillo. No pueden. Si en un año no han podido, un año, no estamos hablando de 6 días, no, un año, y aún no pueden demostrar los millones que Pedro Castillo se metió al bolsillo. No puede. No hay forma. Y qué bien, caramba, yo sí de acá agradezco, ¿no? De alguna manera, claro, suena un poco feo, pero agradezco sí que de alguna forma Pedro Castillo no se haya doblegado y haya dado ese discurso el 7 de diciembre del 2022, porque de alguna manera él demostró que el peruano de a pie, el común denominador de peruanos, no nos doblegamos. Que la gente que viene de provincia, que el profesorado, no es cobarde, no es ladrón, no se arrodilla. Eso demostró Castillo en su mensaje. Él no se arrodilló. Por eso que miles de peruanos salimos a las calles, a protestar, a respaldar al presidente Castillo. Miles de peruanos, miles, no unos, miles de peruanos. En Andahuaylas, en Apurímac, en Arequipa, en Cusco, en Puno, en Piura, en Chiclayo, en La Merced, en Chanchamayo, en Satipo, en Ayacucho, en Ica, a tal punto que estos promotores del odio, de la violencia, les encanta la violencia, no pudieron más, no sabían más qué hacer, y lo único que les quedó fue coger las armas y dispararle a la gente, matar. Por ahí escuchaba una periodista llena de odio y decía: ¿dónde están los que salieron a marchar por Castillo? No hay nadie ahora. Así decía ella, ¿no? No hay nadie sale a marchar. Ya no hay marchas como antes, porque la gente lo que quiere es trabajar, la gente quiere solución. Es cierto. Pero no somos tontos. No podemos salir a marchar multitudinariamente cuando sabemos que estos matones usan las armas, usan los tanques, disparan. Es muy difícil. Ahora lo que queda es organizarse, porque van a haber elecciones en algún momento. Señora Dina Boluarte, usted sueña, ¿no? Porque Dina Boluarte sueña, ella se imagina, cree de que va a salir bien librada de esto, ¿no? Cree ella, ilusamente creen, Otárola, Dina Boluarte, ilusamente creen ellos, este general llamado Gómez de la Torre cree ilusamente, el fujimorismo, los canales de tele, creen ellos ilusamente que la población siguen siendo, o mejor dicho, creen que los peruanos somos tontos, ¿no? Creen que somos cojudos, que no nos damos cuenta del robo, que no nos damos cuenta de cómo ellos parasitan en el Estado, ¿no? Son parásitos del Estado y nos hacen pelear entre peruanos, entre disque izquierda, derecha, comunistas, ¿no? Mentira. En el fondo son una bola de grupos delincuenciales que se han adueñado del Estado. Ya nos dimos cuenta, ya la tenemos clara. Y la población se está organizándonos no para salir a tomar carreteras, no para tirarle piedra al... No. Nos estamos organizando para hacer una respuesta política en las próximas elecciones. Aquí en Lima, allá en Arequipa, en Cusco, en Apurímac, en diferentes partes del Perú.
este proceso de cambio, en que las clases emergentes se han empoderado a través del conocimiento, a través del factor económico, porque ahora ya tenemos algo de plata, a diferencia de otros años, de otras décadas, de otros momentos en el Perú. Ahora ya nos hemos educado y ahora queremos entrarle a la política y vamos a entrarle a la política como Pedro Castillo lo hizo, pero esta vez va a ser no para vivir el Estado, sino para que el Estado se ponga al servicio de los contribuyentes, al servicio de los ciudadanos, al servicio de quienes mueven la economía del Perú, que somos nosotros, el pueblo, la gente, los llamados informales, los ambulantes, los pequeños comerciantes, los taxistas, los choferes de micros, de combis, los jóvenes. Bien, a ver, por acá vamos a leer algunos comentarios antes de irnos. Salimos a marchar y nos metieron bala a mansalva, es cierto, nos metieron bala, así son estos. Ellos son los que están ahora en el poder, el fujimorismo, todos estos conservadores que están en el poder, que decían ellos cuando estaba Castillo, que ellos sí conocían, que ellos sí sabían, que sabían cómo hacerla, como este gordito, ¿cómo se llama? Porky, que decía, yo soy banquero, yo sé, mi negocio es hacer plata. Y la gente le creyó el floro y votó por él acá en Lima. Votaron, no, que mira que el Porky es banquero, sabe hacer plata, entonces va a sacar adelante la ciudad de Lima porque es un tipo exitoso. Lo vendieron como un tipo exitoso. Pero no te dijeron, o no quisiste escuchar, o no quisiste entender que Porky hizo fortuna gracias a que Fujimori le entregó a precio de huevo roto el tren en Cusco y un hotel, ¿no? Eso no te contaron esa parte de la historia. No te contaron una parte de la historia en que, por ejemplo, López Aliaga estuvo casi 12 años como regidor en la Municipalidad de Lima, viviendo de la Municipalidad de Lima. Eso no te contaron, ¿no? Entonces, estos señores que ahora están en el gobierno, estos que controlan el Estado, son los verdaderos promotores del odio, son los verdaderos promotores de la violencia, de la desunión entre peruanos, de las broncas que tenemos en el Perú. Son ellos. Ellos son los que te dicen a ti terrorista, ellos son los que te ponen esas etiquetas, cuando en el fondo somos ciudadanos que lo único que queremos es desarrollo. Lo único que queremos es oportunidades para desarrollarnos. No queremos que nos regalen nada. No queremos nada que nos regalen, porque nunca nos han regalado nada. Jamás al pueblo peruano le han regalado algo. Nunca, nunca. Todo lo que el pueblo ha podido construir, distritos enteros, por ejemplo, acá en Lima, impresionante, Villa Salvador, impresionante, San Juan Lurigancho, son distritos, hay casas de 3, de 4 pisos. La gente lo ha hecho con su propio trabajo, con su propio esfuerzo. Se ha creado un mercado paralelo, ¿no? Los llamados informales en el Perú han creado un mercado al lado de ese modelo económico creado por Fujimori, que no sirve absolutamente para nada, sino que es un obstáculo más bien para el desarrollo del país. Y la gente lo que quiere es eso, desarrollarse. El pueblo peruano es amoroso, es trabajador, es muy respetuoso, ¿no? El Perú no somos gente violenta, no nos gusta la violencia, somos personas pacíficas en el Perú. Siempre nos hemos caracterizado en el mundo entero por ser un pueblo pacífico, bondadoso, cariñoso con nuestra gente. Así somos.
Se enferma un vecino, hacemos pollada para ayudarlo al vecino. Se enferma un amigo, hacemos una actividad para ayudarlo al amigo. Nos gusta el trabajo. Dentro de nuestra filosofía de vida está el trabajo. Eso somos los peruanos. Somos un pueblo con más de 5.000 años de conocimiento, más de 5.000 años de cultura, y seguimos firmes. Entonces, estos que están ahora manejando el Estado, estos que controlan el gobierno, ellos son los verdaderos rivales a vencer por el pueblo peruano. Tú, peruano, tú jovencita que me miras, tienes que sacarte de la mente esos estigmas, sácate de la cabeza esos estereotipos que nos han puesto por décadas, en la que quien protesta es un delincuente, quien sale a las calles a manifestarse es un terruco, es un rojo, caviar, izquierdista. No. Hay que sacarnos esos estereotipos de la cabeza. Hay que romper los paradigmas que durante 30, 40, 50 años nos han posicionado en la mente de nosotros. Hay que aprender a desaprender. Hay que aprender nuevas cosas, nuevas formas de pensar. No hay que buscar la venganza, sino hay que buscar la justicia. Hay muchos que dicen, no, por humanidad, pobrecito Fujimori, que salga de la cárcel. Dicen. No, Fujimori tiene que cumplir su sentencia, porque así dice la ley. Si la ley diría 15 años, bueno, 15 años, pues no, pero dice 25. Lo que la gente reclama es la impunidad. Hay demasiada impunidad. El fujimorismo es el principal promotor, auspiciador de la impunidad en el Perú. Que han sacado al dictador Fujimori de la cárcel, a este ladrón que lo han sacado de la cárcel, simplemente se demuestra que en el Perú reina la impunidad, ¿no? Reina la ley del revólver, reina en el Perú, en el Estado, reina el que tiene plata, ¿no? Reina la plata, el dinero. Para quien tiene plata hay justicia. Ahí lo vemos con Fujimori. Pero es un triunfo pírrico para los fujimoristas porque ahora tienen que cargar con ese muerto. El Fujimori no es un activo político, es un pasivo político, porque él demuestra en carne viva, ¿no? En la práctica se demuestra que el fujimorismo no respeta la Constitución, no respeta la ley, se zurra en los tratados internacionales. Cuando nos decían a nosotros, ustedes que votan por Castillo quieren que el Perú sea Venezuela. Bueno, nosotros ahora nos estamos pareciendo a Venezuela, no por la gente que votó por Castillo, sino por ellos que están ahora en el gobierno, que son los fujimoristas. Ellos que decían de que se tiene que respetar la Constitución al pie de la letra, acá, sí es cierto, se tiene que respetar la Constitución y lo que diga acá se tiene que cumplir. Ellos mismos han violado, han vulnerado, han roto el debido proceso, han quebrado la frágil democracia que teníamos en el Perú. Ellos son los verdaderos enemigos de la democracia, no nosotros. Nosotros nos regimos en base a las leyes, somos respetuosos del Estado de Derecho. Creemos que una pieza fundamental e importante para el Estado son las instituciones tutelares de la República, como las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo. Creemos en la independencia de poderes porque a través de esa independencia se genera un equilibrio dentro del sistema o dentro del Estado. Ellos no quieren eso. Podrán decirlo, pero su práctica es la que cuenta. Y en la práctica, Dina Boluarte, Otárola, todos estos congresistas, la Fiscalía, la Junta Nacional, el Tribunal Constitucional, están demostrando
ser ellos los que no les gusta vivir en democracia. No les gusta vivir en democracia. Por eso lo sacaron a Castillo, porque Castillo se basó en un fundamento básico de la democracia, que es hacer, obedecer lo que diga la mayoría, ponerse al servicio de la mayoría, de la voluntad general. Y la voluntad era que se cierre el Congreso, la voluntad de la gente era un cambio profundo del Estado, y Castillo hizo eso. Bien, muchas gracias. No hay tiempo para más. Por acá, a ver, vamos a leer algunos comentarios. Dice, todos los zánganos no les dejaron trabajar al presidente Castillo. Es cierto. Saludos cordiales, canal Rimayacta, Johnny, Alfredo, gracias por vernos. Aníbal Torres, próximo presidente del Perú, nos dice Diego Eduardo. Aldo Pimentel, la lucha continúa, hermanos, así es. John Ward dice, bien que le hayan sacado a esa Patricia, no investiga nada de los campesinos asesinados, es cierto. Libertad para el presidente Castillo, nos dice de Celí, sí, queremos la libertad de Castillo y la restitución, porque si ahorita se ha roto el Estado de Derecho en el Perú, no hay Estado de Derecho. Si hacemos un análisis objetivo de la realidad jurídica en el Perú, es que ya no se respeta la Constitución, no se respetan las leyes, lo acabamos de ver con Fujimori. O sea, ya lo de Fujimori demuestra que en el Perú no se respeta la Constitución. Esta Constitución está por las huevas, perdón, está por las puras. Esa es la realidad. Es la realidad. La realidad es que la Fiscalía de la Nación no sirve para nada, no sirve. Las leyes no funcionan acá. Eso es la realidad. Y la pregunta es, ¿cómo salimos de eso? ¿Cómo nuevamente el Estado logra tener legitimidad? Porque en estos momentos hay, lo dicen las encuestadoras de ellos mismos, ¿eh? El 90% de la población está en contra del Congreso, está en contra del Poder Ejecutivo. El 90%. El 90%. Entonces se ha perdido la legitimidad en el Perú. Y es por cosas como lo que acaba de pasar con Castillo, perdón, con lo que acaba de pasar con Fujimori y con Patricia Benavides. La única forma sería, creo yo, ¿no? Sería restituir al presidente Castillo y que termine su mandato. Porque ¿cómo volvemos a la democracia? A través de un nuevo proceso electoral, es lo que están planteando muchos, ¿no? Pero ese nuevo proceso electoral, ¿qué nos asegura de que esté libre de fraude? ¿Qué nos asegura? Si todo en el Perú está quebrado constitucionalmente, ¿no? Bien, muchas gracias y ya nos volvemos a ver en un próximo programa. Chau, chau.